Buenas noches, hermanos y hermanas. Ahora vamos a dar continuidad a todas estas semanas que vamos a dedicar. No digo mes porque son más de 4 semanas que vamos a estar dedicándolas a la reflexión de el tema sobre la familia. Y esto va a comprender desde el domingo 11 de mayo, que fue este domingo pasado, hasta el 22 de junio, que con eso culminaríamos todo este periodo de semana para reflexionar en la familia. Quiero invitarles a que oremos y pedir a Dios la bendición para este estudio. Oremos. Querido Dios, te agradecemos que siempre nos acompaña día a día. Queremos agradecerte porque nos has acompañado este día, nos has ayudado, nos has confortado, nos has animado, pero siempre tu compañía es reconfortante. También nos ayudas a reflexionar en tu palabra para poder saber cuál es tu voluntad y cómo quieres que nosotros podamos responder a tu voluntad. Queremos suplicarte tu ayuda, tu sabiduría, para poder hacer la reflexión de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Como les estaba diciendo, en este periodo desde el domingo 11 de mayo hasta el domingo 22 de junio, hemos decidido como iglesia reflexionar en el tema de la familia. No solamente en el tema de la familia cristiana, sino en la familia en general. Los jueves vamos a estar particularmente conmigo, vamos a estar reflexionando sobre el fortalecimiento de la familia cristiana. Y esto lo vamos a hacer en los días jueves, lo vamos a hacer en conjunto con el hermano Douglas Mojica, que vamos a estarnos alternando para desarrollar estos estudios bíblicos. Porque es importante tener un aporte bíblico, teológico, pero también es importante tener un aporte, una contribución desde la perspectiva psicosocial, porque todos los seres humanos necesitamos actualizar nuestros conocimientos psicosociales y cómo esto constituye una herramienta para podernos conducir de una manera adecuada y con el propósito de brindar un fortalecimiento a la familia cristiana. Todo lo que reflexionemos, todo lo que expongamos, eh, no es suficiente como para fortalecer a la familia cristiana. Son aspectos que vamos a tocar, pero cada uno de nosotros, cada una de ustedes es responsable de aplicarlos. En la medida que se haga eso, entonces estaremos eh, logrando el propósito que es fortalecer la familia cristiana. Entonces, junto con el hermano Douglas Mojica, él va a estar el próximo jueves con nosotros y nos va a estar compartiendo bajo el mismo tema de fortaleciendo la familia cristiana. Él va a abordar eso, así que por favor no se lo pierdan, ¿no? Actualmente, yo he escuchado, me imagino que ustedes también, de una u otra manera, diferentes comentarios que tienen que ver con la familia. Por ejemplo, yo solo voy a poner unos ejemplos nada más, pero hay una gran cantidad de comentarios que van en esta línea. La familia está afrontando actualmente su peor crisis. La familia ha perdido los valores. Y entonces generalmente se hace eso al pasado, ¿verdad? Eh, pero bien, ya vamos a ver eso. La familia ha perdido sus valores. La familia está siendo diezmada por fuerzas siniestras. La familia está bajo ataque. La familia
ya no es como antes. Pero lo dicen de una manera despectiva, ¿verdad? Como que la familia de antes era mejor que la familia de ahora. Esa sí, otra gran cantidad de comentarios que se hacen sobre la familia en general. No solo la familia cristiana, sino la familia en general. Yo personalmente no estoy de acuerdo en ninguna de esas cosas que yo acabo de mencionar, esos comentarios que acabo de mencionar, por varias razones. Todos los seres humanos y todas las familias siempre, a través de la historia, han estado expuestas a diferentes situaciones, a diferentes problemas, han afrontado, experimentado diferentes problemas, presiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso no es nuevo, que las familias estén afrontando dificultades. Eso es histórico, es viejo eso. Todas las familias a través del proceso histórico de la vida del ser humano ha afrontado eso. Lo que pasa es que ahora nos toca vivir a nosotros y por eso nosotros lo resaltamos de esa manera como que fuera lo peor, ¿verdad? No digo nosotros, sino que en la actualidad los seres humanos. Entonces, a través de la historia, todas las familias humanas han experimentado una serie de influencias, una serie de problemas, una serie de presiones, y estas han sido por el contexto histórico, el contexto social, político, económico, cultural, a lo que eso pudiésemos llamarlo como realidad nacional o la época o el contexto, como usted quiera decirlo, ¿verdad? Siempre y cuando hay que tener claro, hay que tener claridad y conciencia de que estamos hablando de diferentes aspectos, áreas, el contexto histórico, social, político, económico y cultural. ¿Lo económico influye en la familia? Claro que sí, por supuesto que sí. En una manera tan dramática como vamos a ver durante esta semana. Todas las familias, toditas las familias, vivimos en un país determinado. Y como consecuencia entonces vivimos en un contexto determinado. Y como consecuencia de eso, tenemos una cultura determinada. Aquí en El Salvador, por ejemplo, tenemos una cultura determinada. Hay muchos aspectos que lo podríamos, voy a utilizar estos términos, pero no son adecuados, ¿verdad? Pero hay aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Pero eso entre comillas, pónganlo, ¿verdad? Todas las familias salvadoreñas eh, responden a una cultura salvadoreña, de una o de otra manera, en mayor intensidad o en baja intensidad, pero siempre están siendo influenciadas por la cultura. Cada país entonces, a través de su cultura, va determinando cuáles son las normas, cuáles son los parámetros por medio de los cuales toda persona, toda familia, debe de conducirse, debe de actuar, debe de comportarse. Hago esta seña porque hay que ponerle duda a eso. Hay que poner una llamada de atención a eso, ¿verdad? Porque ya me imagino que muchos de las familias actuales que estamos viendo este video o van a ver este video, eh, se van a identificar. La cultura, ¿qué es la cultura, verdad? Yo les he mencionado un término que es sumamente sencillo, fácil, pero no significa que la comprensión de la cultura es algo tan fácil, ¿verdad? La cultura, dice Franz Boas, que es un antropólogo estadounidense, la cultura es todo aquello que no es naturaleza. Todo lo que no es natural, todo lo que no es naturaleza, es cultura. O sea, la cultura es creada por los seres humanos. Eso es sumamente interesante, ¿verdad? Estudiar la cultura. Porque cuando uno comprende la cultura, sabe muchas veces por qué es que hacemos las cosas que hacemos, por qué nos comportamos de una manera determinada,
¿Por qué fingimos, por ejemplo? ¿Por qué decimos la verdad? ¿Por qué engañamos? Etcétera, 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 etcétera. La cultura, entonces, es determinada por las personas. La cultura no está hecha por el devenir histórico, ni por la consecución histórica de los procesos naturales. No, no, no. La cultura la hacemos las personas. Nosotros somos constructores y reproductores de cultura. La familia, entre ellas. Cuando estamos hablando de familia, tenemos un microambiente, o dirían otro, ¿verdad? Un microecosistema que refleja en parte lo que es de manera macro el ecosistema nacional o de la realidad nacional. La cultura, entonces, todos los seres humanos, todos los salvadoreños, hombres y mujeres de diferentes edades, nos comportamos de una manera determinada o de patrones determinados, perfiles determinados por la cultura. Por ejemplo, ¿cómo comemos? ¿Qué comemos? Eso fíjense ustedes en su casa. En su casa es las familias, ya sea una familia nuclear o extendida, no importa eso. Todos tenemos un microecosistema ahí, de comportamientos, de chantajes, de aciertos, desaciertos, etcétera, 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 etcétera. Eso es una cuestión cotidiana. No hay que utilizar juicios de valor para eso. Simplemente es. Eh, por ejemplo, los hijos y las hijas, hay ciertos hijos, ciertas hijas, cuando conocen a papá y mamá, saben cómo llegarle a uno y cómo llegarle al otro. En qué condiciones hay que llegar, obtener un permiso de uno y cómo obtener el permiso de la otra. Se hacen sus chantajes, etcétera, etcétera, manipuleos, todo eso se da en la familia. Todavía no estoy utilizando juicios de valor, ¿verdad? Simplemente se da. Entonces, ¿qué comemos? ¿Dónde comemos? ¿Cómo comemos? No solo en la parte de cómo comemos, de llevar la comida a la boca, sino también de cómo cocinamos. El averiguar eso les va a dar pie para entender cómo funciona una familia determinada. La antropología estudia eso. La antropología estudia todos los aspectos culturales del ser humano, ya sea de una familia o de comunidades o de países determinados o regiones determinadas. La antropología estudia las culturas vivas. La arqueología estudia las culturas muertas, las que ya están en el pasado, las que ya no existen. La antropología entonces es la que estudia esto de la cultura. Por ejemplo, utilizan en la familia el comedor o se van para la sala donde está el televisor. Eso es una cuestión cultural. Hay familias que van a decir, ¿verdad? Jamás vamos a estar frente a un televisor mientras estamos comiendo, ¿verdad? Cenando, almorzando, lo que sea. Entonces, otros dirían, nah, no, ¿verdad? Si el comedor lo tenemos de adorno, otras cosas están ahí, libros, cuadernos, más parece mesa de tareas que de comedor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa mesa ya no funciona como comedor, sino como una mesa de trabajo. General, conozco personas que utilizan la mesa para trabajar, porque después de unas 10 horas de trabajo no logran terminar lo que tienen que hacer, se llevan el trabajo para la casa y lo hacen ahí. El hecho ese de llevar cosas para el trabajo es un aspecto cultural también. El no llevar trabajo a la casa es un aspecto cultural. Y eso lo decide uno. Uno lo decide. Las costumbres son parte de la cultura también. En la familia tenemos una serie de culturas, ¿verdad? Antes, en el siglo pasado, eh, las familias celebraban más algunas fiestas culturales, como por ejemplo esto del Día de la Cruz. Eh,
Algunos decían, por ejemplo, yo la primera vez que pregunté sobre eso, me dijeron de que la cruz era para espantar demonios. Nada que ver con la historia real de eso, ¿verdad? Este, ese es producto de la cultura. Eh, la cultura de los salvadoreños ahora no es la misma del año 1925, por ejemplo. No es la misma. Y cuesta a las generaciones, a las personas de mayor edad, cuesta aceptar, y no lo tienen que aceptar tampoco los cambios, ¿verdad? Ni tampoco los de generaciones jóvenes tienen que aceptar los patrones culturales de antes. No tampoco. No es ese el punto. Las costumbres entonces son parte de la cultura, que se van transmitiendo en la familia, principalmente la familia. Por ejemplo, a veces, la familia es el primer espacio de socialización que todo ser humano tenemos. Si no socializamos bien dentro de la familia, la vamos a regar después, ¿verdad? Cuando salimos de la casa. O sea, cuando vamos a la escuela. Y entonces después eso se perpetúa y lo llevamos, esa actitud contraproducente la llevamos a los lugares de trabajo también. Pero ha sido en la familia el génesis de esto, de una práctica constructiva o de una práctica destructiva, tanto para otras personas como para uno mismo. Entonces las costumbres son parte de la cultura. Comer pupusas es parte de la cultura salvadoreña. Sin embargo, yo conozco a varias gente que no come pupusas. Creo que la mayor parte de su vida no ha comido pupusas porque no le gustan. ¿Dejan de ser salvadoreñas esas personas? No, no dejan de ser salvadoreñas esas personas. Otros les han dicho, ¿verdad? Vos sos raro. Vos como que no fueras salvadoreño. Comer pupusas no me identifica como salvadoreño. Ese es a un nivel básico nada más. Pero a otro nivel más superior no me identifica como salvadoreño. Entonces, el comer pupusas me garantiza que soy un buen salvadoreño o un ciudadano de pleno conocimiento de mis derechos y mis responsabilidades. No, tampoco. Las costumbres tampoco apuntan a eso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el comer o no comer pupusas no me determina de quién soy yo realmente. Hay gente que solo come pupusas los fines de semana. Hay gente que solo come pupusas para las cenas. Hay gente que es capaz de comer en un mismo día, 3 días seguidos, pupusas, desayuno, almuerzo y cena, durante 3, 4, 5 días. ¿Son esos más salvadoreños que los que no comen? Tampoco. El comer algo no me determina quién soy. El cumplir una costumbre no me define quién soy. Ir a la celebración litúrgica los domingos a una iglesia me determina ser cristiano. Piénsenlo, piénsenlo. Cada país a través de su cultura va creando perfiles de quiénes son los ciudadanos y ciudadanas de ese país determinado. En el caso nuestro, por ejemplo, en el país, a través de la cultura, va haciendo los perfiles quién es un ciudadano salvadoreño, quién es una ciudadana salvadoreña. Para ustedes, ¿qué es ser ciudadano, por ejemplo? Eso, a estas alturas de la vida, ya tendríamos que definirlo, tenerlo con claridad, por ejemplo. Ser ciudadano significa ir a votar. No ir a votar me hace menos ciudadano. Piénsenlo. Entonces, cada país hace eso a través de la cultura. Pero la cultura, como dije anteriormente, no cae del cielo, no es producto del devenir histórico, de fuerzas extrañas, ¿verdad? No, no, no. Las hacemos las personas.
las hacen las familias, las personas. En la Constitución política dice que la familia es el centro, ¿verdad?, de la base fundamental de la sociedad salvadoreña. ¿Será cierto? ¿Qué tipo de familia se refiere a eso? ¿A qué familia se refiere? ¿Cuál es la familia salvadoreña? Eh, Eso lo mencionaba el jueves pasado. En la Biblia no hay modelos de familia, no existe eso, pero sí hay tipos de familia. Igualmente en la actualidad, como en el siglo pasado, como hace 10 siglos, hay tipos de familias en este país. Aquí en El Salvador solamente existen tipos de familia. Uno tiene que definir, por ejemplo, si la familia cuando uno creció, le, ese tipo de familia es la que uno quiere reproducir, es legítimo hacer eso, ¿sí? Quiere no ser igual de ese tipo de donde viene la familia nuclear y que uno quiere crear otro tipo, sí, eso no es problema, ¿verdad? Entonces, eso tiene que adecuarse de una manera determinada, reflexionarse y ponerse entonces en práctica y en concordancia con los demás integrantes de la familia. Cada país produce una cultura, crea una cultura. Y esa cultura las personas las hacemos, la transformamos y así vamos en ese proceso de cambio y renovación, transformación y vamos generando mucha cultura. La cultura del salvadoreño promedio de ahora no es la misma desde hace un siglo o 2 siglos atrás. Ya no es lo mismo. Cambió eso. La cultura de cada país, incluyendo El Salvador, va haciendo perfiles de un ciudadano y una ciudadana que responde a esa cultura. Saben que también les ocurre a las iglesias eso. En cada iglesia hay una cultura determinada. En cada iglesia local y en cada iglesia nacional hay una cultura determinada. Hay una forma de proceder determinada. Hay una manera de actuar determinada. Se supone también que hay una manera de comprender, reflexionar, entender y por lo tanto uno actúa en consonancia de esa forma de pensar, de reflexionar y de entender. Se espera que cada miembro de una iglesia determinada se comporte, actúe de tal manera que sea acorde a esa iglesia determinada y en específico. Lo leo nuevamente. En cada iglesia hay una cultura específica y determinada. Se espera que cada miembro de la iglesia se comporte, actúe de tal manera que sea acorde a esa iglesia, ¿verdad? Hablando con Douglas, con el hermano Douglas, mi amigo Douglas, hay algo que aprendí hace poco. Creo que el lunes aprendí eso, ¿verdad? Eh, Uno tiene que, cuando uno es, eh, porque él me estaba, bueno, no le pedí autorización para decir esto, ¿verdad? Pero igual, yo creo que no se va a molestar. Él vivió en un país latinoamericano, no sé cuánto tiempo vivió, pero vivió bastante tiempo. Entonces él vivió y ahí, trabajó y toda la cosa en ese país latinoamericano. Y él entonces iba a una iglesia protestante. Y a veces habían pastores o pastoras, ¿verdad?, que hacían mucho énfasis en eso, ¿verdad?, de la cuestión de la teología de la prosperidad. Y entonces, le decían ellos, ¿verdad? Y otras cosas yo he visto, por ejemplo, dice uno, ¿cuántos ceros quiere para su cuenta bancaria? Pídale 5 ceros, 7 ceros a Dios, ¿verdad? Y Él se la va a dar. Entonces, pero eso sí, así como tú quieres que Dios sea generoso contigo, tú sé generoso con Dios, ¿verdad? Entonces, eso abunda eso. Ahora,
Se los recomiendo que lo busquen en internet, pero particularmente en YouTube. Hay un documental de la cadena de Univision que se llama Los Magnates de Dios. Pero si quieren leer sobre esto, también hay un libro que se llama Los Banqueros de Dios. Es una aberración eso, ¿verdad? Terrible. Entonces, hay toda una serie de cosas que se dan así. Lo que aprendí es esto, ¿verdad? Porque yo generalmente he pensado, no, ¿verdad? Que hay pastores que manipulan a la gente, líderes de iglesia que manipulan a la gente con esta cosa de la prosperidad y toda esa cosa. Sin embargo, aprendí una cosa. Una cosa es la perversidad de los que enseñan este tipo de cosas, pero los que reciben esto también tienen responsabilidad en esto, porque tienen un entendimiento perverso también. Porque entonces creen, ¿verdad? De que si yo doy $100, Dios me va a dar 1000, ¿va? Entonces pienso, tanto con los que enseñan como los que reciben la enseñanza y actúan de esa manera, ¿en qué teología están creyendo? ¿En qué piensan que Dios es banquero o qué? ¿Cuál es la Biblia que leen? ¿Cuáles son las claves hermenéuticas que utilizan para la reflexión de la palabra de Dios? O sea que la fe se puede mercantilizar, cuantificar, monetizar la esperanza. O sea que Dios, mi relación, mi comunión con Dios, se puede capitalizar económicamente hablando, por supuesto. Entonces, pero bien, las iglesias tienen una cultura determinada. La iglesia local y la iglesia también nacional. Tienen cultura determinada. Nosotros no hacemos una práctica, por ejemplo, un solo ejemplo, con respecto a la comunión o la cena del Señor o la Eucaristía. Eh, para nosotros, esta copa tiene su contenido, representa la sangre de Jesús y el pan representa el cuerpo de Jesús. Ambos representan la vida de Jesús y el sacrificio que Jesús hace y la manera de compartir esta vida con la gente más cercana. Pero no es que se transforman en verdadera sangre y en verdadera carne de cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo estoy ahí, en la iglesia bautista. Y yo respondo a eso. Pero no voy a traer esa parte de otro a quererlo meter acá. ¿Por qué? Es mejor que yo me vaya para allá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque aquí tienen una cultura determinada. Los bautistas tenemos una cultura determinada. Tenemos principios determinados. Tenemos una cultura donde la palabra de Dios funge como nuestra norma de fe, de vida, de práctica. En ese sentido, todos somos llamados e interpelados, ¿verdad?, a leer, reflexionar, estudiar la palabra de Dios, para que no caigamos en trampas de otras teologías. Ahora bien, eso es referente a las iglesias, pero más importante todavía es que Dios va enseñando y mostrando a los seres humanos cómo deberíamos de pensar, cómo deberíamos de creer, en quién tenemos que creer y a partir de eso comportarnos según la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Lo que Dios nos va enseñando y nos va demostrando a los seres humanos es cómo deberíamos de pensar, qué deberíamos de creer, cómo deberíamos de creer. Y a partir de ahí, también Dios nos enseña y nos demuestra cómo debiésemos nosotros de comportarnos
según la voluntad de Él, o sea, la voluntad de Dios. El creer en Dios, el amar a Dios y hacer su voluntad nos posibilita formar parte del pueblo de Dios. Y como consecuencia de ser pueblo de Dios, entonces accesar al reino de Dios. Esa es la cultura que uno extrae a partir de la palabra de Dios. He mencionado en todo lo que tengo ya de 30 minutos de cómo los pueblos, los países construyen, crean, transforman una cultura determinada, que perfilan tipos de ciudadanos y ciudadanas. Y estos responden a esa cultura, la transforman y la reproducen. Pero también he mencionado, la segunda cosa que he mencionado más grande, es que las iglesias tenemos una cultura determinada y enseñamos bajo esos parámetros culturales de la iglesia. Sin embargo, lo último que he dicho, que es la tercera cosa, es que más importante todavía aún que la cultura de un país o que la cultura de una iglesia es lo que nos enseña Dios a través de su palabra y a través de la comunión y la interrelación actual con Él. Porque es eso a lo que le debemos de apuntar nosotros que nos confesamos cristianos o cristianas. Es aprender la enseñanza, identificar lo que Dios nos demuestra, que es en qué creer, en cómo pensar, cómo sentir, a partir de hacer la voz. Y como consecuencia de cómo pensar, creer y sentir, entonces comportarnos de esa manera consecuente. Eso es lo tercero que he mencionado. Y por eso decía, el creer en Dios, amar a Dios y hacer su voluntad nos posibilita formar parte del pueblo de Dios, que es todavía más profundo, más lo que queremos alcanzar es eso. La iglesia es una herramienta, es un instrumento, ¿verdad? No es el fin. El fin es el pueblo de Dios. Y es ser pueblo de Dios, entonces sí me posibilita el acceso al reino de Dios. Ahora, quiero invitarlos a leer el texto bíblico. Este mismo texto vamos a utilizarlo dentro de 15 días. Por eso es que si se están preguntando, bueno, ¿cuándo vamos a entrar a la Biblia, verdad? Es por eso que lo vamos a ver más dentro de 15 días, porque el próximo jueves estaría con nosotros el hermano Douglas. Dice Mateo el capítulo 6, del 19 al 21. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban, porque no hay, ¿verdad? Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Dónde está su tesoro, hermano? ¿Dónde está su tesoro, hermana? Ya saben dónde está, me imagino. Yo sé dónde está, el mío. Pero cada quien ya sabe dónde está. No es una respuesta fácil de dar. No es una respuesta sencilla de dar. Requiere de mucha reflexión, pero de uno mismo, no de los demás, sino de uno. En el Nuevo Testamento hay diferentes textos en el Nuevo Testamento en donde aparece la palabra corazón, pero donde aparentemente se le da acepciones a esta palabra corazón. Por eso, en algunos textos del Nuevo Testamento aparece como que si del corazón salen los pensamientos, salen esta manera de cavilar, de juzgar, de experimentar
sentimientos de odio o de amor, o en el corazón están anidados las emociones, los sentimientos, ¿verdad? Hay textos que en una lectura determinada y sin tomar el contexto histórico y el momento histórico, entonces uno puede tener una comprensión equivocada de los textos. Sin embargo, nosotros sabemos que del corazón no salen nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están acá, en el cerebro. Cuando diga cerebro o mente, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento aparecen textos donde se dice eso, ¿verdad? Que nuestros pensamientos provienen de ahí, del corazón. Porque ahí es donde está anidada los pensamientos. Que ahí, por ejemplo, en el corazón reflexionamos, que en el corazón están nuestros sentimientos, nuestras percepciones, nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente sabemos que no, ¿verdad? Actualmente sabemos que no. Sin embargo, ahora, por ejemplo, descubrí algo. No, me enseñaron algo. Y fue el día de ayer, hablando, ¿verdad?, con una hermana que sabe de esto. No del amor, sino que de las cuestiones médicas. Bueno, yo no sé si sabe del amor también, pero ese no es el punto. El punto es que me dice ella, sí puede haber una muerte encefálica, pero si el corazón se mantiene, puede seguir viviendo la persona, obviamente con ciertos aparatos y todo, ¿verdad? Sin embargo, una muerte cardíaca, o sea que se le pare el corazón a uno, va a llegar un momento determinado que las funciones del cerebro van disminuyendo de tal manera de que deja de funcionar. Eso es interesante para mí, porque, bueno, eso no lo sabía yo. Eh, entonces, en nuestra mente, en donde está nuestra capacidad para poder leer, nuestra capacidad para poder reflexionar, nuestra capacidad para poder amar, para poder experimentar dolor también. Lo que pasa es que esta experiencia que uno va teniendo en la vida sí tienen ciertas afectaciones en el corazón. Y posiblemente eso sea uno de los, como no es el tema, ¿verdad? No me voy a meter en eso, pero cuando uno experimenta emociones fuertes, bueno, cuando uno llega a una edad determinada, todos sabemos, ¿verdad?, que ya no aguanta ese tipo de emociones fuertes, entonces a uno se la dicen bien al suave para que no le vaya a afectar mucho. Entonces, ¿por qué? Porque uno dice, es que aquí sentí esto, y claro, ¿verdad? Se sintió. Porque en el corazón se experimenta eso, se experimenta ese tipo de emociones fuertes, tanto de alegría como de dolor, ¿verdad? Entonces uno piensa eso. Cuando uno experimenta dolor, eh, cuando no, dolor emocional, no sabe dónde tocarse para sobarse, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante reflexionar en esto. Ahora nosotros sabemos que en el cerebro, en la mente, están ubicadas nuestras capacidades, eh, en nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, capacidades para reflexionar. Cuando los aspectos neuronales, ¿verdad?, entran en conexiones y todo eso, que es otra cosa que a mí me resulta fascinante eso, ¿verdad? Eso de esta parte neurológica. Entonces, es en el corazón. Jesús, cuando está hablando aquí en Mateo, hay un texto que lo vamos a ver en el otro mes, que sería el texto cuando llega un joven, ¿verdad?, bien entusiasmado, y llega a querer hablar con Jesús para decirle, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces,
El chero ya lleva, ¿verdad? Ya lleva. Según sus expectativas, creo que la tiene ganada. Entonces Jesús le dice, se ha escuchado esto de los mandamientos, todo eso lo cumplo, ¿verdad? Todo eso no hay problema. Bueno, le dice. Entonces vende todo lo que tiene y repárteselo a los pobres. Ahí ya no. No pudo con eso. ¿Será que cumplía con la ley? ¿Con los mandamientos? Si no es capaz de hacer eso, ¿verdad? Entonces, este texto tiene vinculación con el otro también. Y Jesús dice, miren, no hagan eso, ¿verdad? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Ahí donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón. O sea, nuestra vida, ahí está. Ahí está nuestra vida. ¿A qué le ponemos la vida nosotros? O sea, nuestro corazón, pues. Porque el corazón ahí no es nuestro amor, solamente, en este texto, sino que es la vida. ¿A qué nosotros, o a quién, verdad, por ejemplo? ¿A quién o qué es nuestro tesoro? ¿Nuestro tesoro es el dinero? ¿Nuestro tesoro es una persona? ¿A qué? Porque el decidir dónde está nuestro tesoro es de uno, de cada uno de nosotros. Uno tiene que decidir cuál es nuestro tesoro. Nadie más puede decidir eso. Nadie puede decidir eso. Uno tiene que definir eso. Y entonces, allí donde está el tesoro, allí va a estar el corazón, o sea, allí va a estar mi vida. Entonces, a veces hay comentarios que escucho, ¿verdad? Mi tesoro son mis hijos, mis hijas. Mi tesoro es mi cónyuge, hombre o mujer, ¿verdad? Depende. ¿Será eso? ¿Realmente? Si son tus hijos, o tus hijas, o tu cónyuge, ¿cómo tratas a tu tesoro? Son preguntas que cada uno de nosotros tenemos que respondernos. Este texto tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos lo que definimos dónde está nuestro tesoro. Ahí donde definimos, ahí le ponemos la vida a eso. ¿Estará tu tesoro en Dios? ¿Estará mi tesoro en Dios? ¿O solamente este texto tiene que ver con los demás, pero no con Dios? No está escrito en ese sentido. Está escrito de la manera que lo plantea según Mateo, que Jesús habla y dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí vas a estar tú. ¿Dónde está tu tesoro? Este texto tiene mucho que ver con la familia. Sí, tiene que ver mucho con la familia. ¿Es la familia nuestro tesoro? ¿Cómo tratamos al tesoro nuestro? ¿Verdad? O sea, en vez de ver hacia afuera este texto, lo que hace Jesús es que nos veamos a nosotros. Porque lo que está haciendo Jesús aquí en este texto es diciéndonos, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros?
porque quienes seamos nosotros, así vamos a escoger quién es nuestro tesoro. Es contundente esto, si uno lo reflexiona de una manera adecuada, por supuesto, ¿verdad? Porque uno no puede andar cambiando de tesoro, tampoco. Vamos a hablar de eso dentro de 15 días, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que mi tesoro es... Bueno, lo voy a poner de manera más tranquila y luego más compleja. Si nuestro tesoro son los hijos, ¿verdad? Entonces uno dice, uno ama a los hijos, no porque sean buenas personas, no porque se porten bien. Uno ama a los hijos porque son sus hijos, ¿verdad? Uno los ama porque son parte de uno y uno va con ellos hasta la muerte, pues. Eso es, hasta de sobra lo estoy diciendo. Sin embargo, yo estuve en una iglesia como pastor cuando la hermana de la iglesia se da cuenta que su hija quedó embarazada, se embarazó, no que quedó embarazada, se embarazó junto con el otro chero, o sea, el papá del bebé. Él no iba a la iglesia, solo ella, la chera y la mamá y la hija. Y el chero desapareció, ¿verdad? Entonces, desapareció en el sentido figurado, ¿verdad? O sea, no se quiso hacer responsable ni nada de eso. Entonces me llamaron. Llegué a la casa de ellas y me dice, mira lo que ha hecho esta sinvergüenza, etcétera, 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 ¿verdad? Yo callado, yo no decía nada. Pero me dicen, así es que mira, le dice, te vas a la calle, le dijo, te largas de aquí, Y entonces yo sorprendido porque le digo yo, y es en serio que la va a echar de la casa. Sí, me dijo, yo no quiero una tal por cual. No me dijo eso. Me dijo la palabra más popular. Y le dije yo, anda, agarra tus cosas y te vas para mi casa. ¿Y por qué se va a ir para su casa? Porque yo, que no soy su papá, no voy a permitir de que esté esta bicha ahí en la calle. Y usted que su mamá la echa. Y entonces, quizás eso le hizo reaccionar a la señora, ¿verdad? Entonces, la dejó en la casa. Pero 3 meses, creo que tenía 4 meses. Miren cómo es la vida. Miren cómo es la vida. 3, 4 meses, 4 meses creo que tenía de embarazo y la mandó. Indocumentada para Estados Unidos. La mandó así. La bicha solo tuvo oportunidad así, menos de un minuto para despedirse por teléfono conmigo. Porque no le permitía a la mamá. Tiene como 20 años esta chica de mantener a su mamá allá en Estados Unidos. Ahora las dos son ciudadanas estadounidenses. Pero la mamá, la chica tiene como 35 años de haberse ido. Pero hace 20 años, la hija, a esa que echó, es la que la mantiene. En ese sentido, entonces, uno ama a los hijos porque son sus hijos. No lo amas porque son guapos, bellos o lo que sea, ¿verdad? Son sus hijos. Punto. Ahora bien, pero cuando uno dice, alguien de los cónyuges dice que tú eres mi tesoro, y de repente se le acabó, entonces ya no es su tesoro y entonces se divorcia. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Son preguntas existenciales, pero que debemos seguir reflexionando en eso. ¿Dónde está nuestro tesoro realmente? ¿Qué es lo que nosotros le ponemos valor, pero no monetario, no capitalista, no monetario, no cuantificable? ¿Qué es lo que tiene valor para nosotros? Porque Jesús dice, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Donde esté mi tesoro, ahí voy a estar yo. En otro sentido, porque no es el corazón el que va a estar ahí, ¿verdad? Sino que es todo uno. O sea,
uno va con todo, uno está presente con todo. Si no para andar con medias tintas, ¿para qué? Entonces, hermanos y hermanas, reflexionemos en eso. ¿Cuál es tu tesoro? ¿A dónde está tu tesoro? Lo segundo, ¿realmente es tu tesoro? ¿O uno supone que es el tesoro? De esas y otras cuestiones vamos a hablar dentro de 15 días. Esto tiene que ver mucho con el fortalecimiento de la familia. La decisión es de uno, no es ni de Dios, de uno. ¿Verdad? Jesús dice, donde esté tu corazón, allí vas a estar tú. ¿Verdad? Ahí va a estar uno. Donde está la vida, allí va a estar uno. Entonces, hay que seguir reflexionando en eso y que Dios nos ayude para tener familias fortalecidas. Pero para eso comienza con uno, con conociéndose quién es uno, sabiendo realmente quién es uno. Si uno no sabe eso, tiene que saberlo si quiere ser pueblo de Dios y más si quiere entrar al reino de Dios. Porque uno no llega ignorante de uno al reino de Dios, sino llega consciente de lo que uno es. Porque la fe, el Evangelio, no es cualquier cosa. Se vende como cualquier cosa. Se habla como cualquier cosa, pero no es como cualquier cosa. ¿Verdad? Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque siempre nos invitas a ser mejores, a estar conscientes de quiénes somos y para qué estamos aquí. Nos ayudas, nos enseñas, nos demuestras cuál es tu voluntad para poderla cumplir, para poderla obedecer. Ayúdanos a hacer eso. Ayúdanos a tener fe en ti, esperanza en ti, pero también ayúdanos a comprometernos contigo para proclamar tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.